Hay tragedias que marcan a un país, no solo por el dolor, sino por las verdades incómodas que sacan a la luz. El incendio de la guardería ABC es, sin duda, una de ellas. Hoy vamos a meternos de lleno en la investigación que hizo la Suprema Corte de Justicia para entender no solo qué pasó, sino más importante, por qué pasó. La fecha y el lugar creo que todos los recordamos. Un viernes por la tarde en Hermosillo, Sonora. Una guardería que operaba para el Instituto Mexicano del Seguro Social se convirtió en el escenario de una de las peores tragedias infantiles de nuestra historia reciente. 49. Es un número que duele solo de decirlo. 49 pequeñas vidas, la mayoría de bebés y niños que tenían entre meses y 5 años, se apagaron ese día. Y más de 100 resultaron heridos, muchos de ellos con secuelas físicas, emocionales, que los van a acompañar para siempre. Son cifras que apenas nos dejan imaginar la dimensión de lo que pasó. Y esa fue la gran pregunta: ¿por qué? La Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio a la tarea de responderla. Y lo que su investigación reveló no fue la historia de un simple accidente, fue la crónica de una falla sistémica, de una cadena de negligencias que hicieron que lo impensable ocurriera. Vamos a ver en detalle qué encontraron. A ver, lo primero y lo más importante que determinó la Corte es esto. La tragedia no fue un accidente impredecible. Fue, en realidad, el resultado de una suma de riesgos que se ignoraron, una y otra vez. Para entender por qué era evitable, tenemos que ver paso a paso cómo se desató este infierno. No fue algo instantáneo, fue una secuencia letal. La investigación reconstruyó el inicio del fin. Todo empezó en una bodega del gobierno estatal que estaba justo pared con pared. Un enfriador de aire, con una instalación eléctrica hechiza, se sobrecalentó. Las chispas cayeron sobre toneladas de papel. Como no había barreras, el humo y el calor se colaron por encima del falso techo de la guardería. Y al final, ese techo y una lona de plástico súper inflamable que cubría el patio se vinieron abajo, creando lo que los testigos describieron como una lluvia de fuego sobre los niños que en ese momento dormían la siesta. Es que el lugar, en sí mismo, era una trampa mortal. Las salidas de emergencia estaban bloqueadas, o peor, abrían hacia adentro, así que eran imposibles de usar con el pánico. Los detectores de humo estaban mal puestos, debajo del falso plafón, por lo que sonaron cuando ya era demasiado tarde. El techo, además, tenía un aislante de poliuretano, que es un material que arde rapidísimo, y la lona del patio solo fue más combustible para el fuego. Y para colmo, la pared que compartían con la bodega estaba llena de hoyos. O sea, era un diseño para el desastre. Ahora, aquí es donde la investigación da un giro muy revelador. La Corte se dio cuenta de que las condiciones de la guardería ABC no eran la excepción, eran el síntoma de algo mucho más grande. Un sistema de guarderías subrogadas que estaba, y estas son palabras textuales, en un desorden generalizado. Fíjense en esta cifra, porque es brutal. Cuando pasó la tragedia, casi el 90% de las guarderías de este tipo en todo el país no tenían un programa de protección civil vigente, 9 de cada 10. Eso no es un descuido, es una política de riesgo. Y la cosa se pone peor. Casi la mitad de estas guarderías operaban sin salidas de emergencia adecuadas o sin alarmas contra incendios. O sea, hablamos de elementos de seguridad súper básicos que simplemente no existían en lugares que cuidaban a miles de niños. Y lo más grave es que esto no era ningún secreto. Un año antes del incendio, en 2008, la propia Auditoría Superior de la Federación lo dijo clarito. El IMSS no estaba cumpliendo con su deber de garantizar la seguridad de los niños. La advertencia estaba ahí, en un documento oficial, pero fue ignorada. Entonces, la pregunta es, ¿de quién fue la culpa? Bueno, lo que encontró la Suprema Corte fue una cadena de omisiones, una cadena que pasaba por todos los niveles de gobierno. Prácticamente nadie hizo su trabajo. Empecemos por el nivel más cercano, el municipal. El Ayuntamiento de Hermosillo nunca checó si la guardería siquiera tenía licencia de funcionamiento. Peor aún, les dieron dictámenes de seguridad aprobatorios, a pesar de todas las fallas que ya vimos. Y por supuesto, nunca inspeccionaron la bodega de al lado. Subimos un nivel al gobierno de Sonora. Ahí no existía una política real de protección civil para guarderías. Y para colmo, eran ellos los que rentaban la bodega y permitieron que se llenara de papel, creando la bomba de tiempo que empezó todo. O sea, fallaron en regular y fallaron en cuidar sus propias cosas. Y claro, llegamos al nivel federal, al IMSS. La Corte encontró responsables a altos funcionarios, desde el director general para abajo, por permitir este desorden generalizado. Dieron contratos, autorizaron que la guardería creciera, todo sin verificar las condiciones mínimas de seguridad. Su omisión fue, básicamente, la raíz de todo el problema.
Pero el análisis de la Corte no se queda solo en buscar culpables, va mucho más allá. Pone la tragedia en el lenguaje de los derechos humanos y concluye que lo que pasó fue una violación grave y directa a los derechos fundamentales de los niños y de sus familias. La lista es demoledora. Se violó el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social y a la igualdad. Cada error, cada omisión, cada papel que no se revisó, se tradujo en la violación de las garantías más básicas que el Estado debería proteger. Y esto nos lleva a la conclusión más poderosa de toda la investigación, que está resumida en esta frase de la propia Corte. No hacer, no cuidar, no supervisar, no es una falta administrativa, es una forma activa de violar los derechos humanos. La negligencia del Estado puede ser tan mortal como una acción directa. Al final, la investigación de la Suprema Corte nos dio respuestas, sí, pero también nos dejó esta pregunta que sigue en el aire. La anatomía de esta tragedia nos demuestra que las leyes y los reglamentos no sirven de nada si nadie se encarga de cumplirlos. El caso de la guardería ABC no es solo un recuerdo doloroso, es una advertencia que sigue vigente.